Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio nuevamente encontrarnos para poder exponer la palabra del Señor. Como ustedes saben, estamos en una serie basada en la carta a los Efesios. Esta serie tiene por título Reconciliados con Cristo, esta primera parte. Ya vimos todo el capítulo 1 de la carta a los Efesios, una carta que nos muestra la gloriosa salvación, nos muestra cómo el apóstol Pablo nos lleva a mirar la perspectiva desde el cielo, desde las realidades eternas. Y ahí nos muestra lo sublime y lo grandioso que Dios ha hecho para que nosotros seamos salvos. Hoy iniciamos ya esta segunda parte de la primera parte, que vamos al capítulo 2. Así que le invito a que usted vaya a su Biblia y busque junto conmigo Efesios capítulo 2, versículos 1 al 6. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 6. Y me gustaría que si usted lo busca ahí en su casa, lo lea junto conmigo. Usted me vaya siguiendo en esta lectura. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. En esta mañana nos vamos a dirigir ahora desde la perspectiva de la tierra, desde la perspectiva del tiempo. Si antes el capítulo 1 nos hablaba desde la perspectiva celestial, desde la eternidad, desde la perspectiva de Dios, ahora nosotros vamos a revisar cómo la salvación se ha ido desarrollando a través de la historia desde nuestra perspectiva. La verdad que este es uno de los capítulos más preciosos que nosotros podemos encontrar en todos los escritos del apóstol Pablo. Uno de los capítulos donde nosotros podemos ver cómo la salvación se ha desarrollado a través de la historia, cómo nos hace mucho sentido a nosotros, porque tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos vivido y lo que probablemente algunos tristemente aún están viviendo. En esta mañana me gustaría que viéramos dos puntos. Tengo solamente dos puntos porque el pasaje tiene dos pequeñas secciones que me gustaría que viéramos en esta mañana. Así que sin más preámbulo, me gustaría que usted vaya a su Biblia, no cierre su Biblia si está con su Biblia ahí, y se quede en Efesios capítulo 2. El primer punto nosotros lo encontramos de los versículos 1 al 3. El primer punto yo lo he titulado como nuestra desesperante realidad. Sin Jesucristo nosotros vivíamos una realidad desesperante. ¿Y qué es lo que es la desesperación? La desesperación viene desde la desesperanza. Una persona desesperanzada es una persona que no puede mirar el futuro de forma prometedora. Y la desesperación es, además de no tener esperanza, estar afligido, estar preocupado. Es como cuando estás pasando una situación extrema y estás desesperado y ya no sabes qué hacer. No sabes a dónde encontrar auxilio. Bueno, el apóstol Pablo, de los versículos 1 al 3, nos invita a observar cómo nosotros no teníamos ninguna esperanza, sino que estábamos completamente perdidos. Primer punto, nuestra desesperante realidad. Me gustaría que antes usted me prestara mucha atención con esto, a lo que yo voy a ahondar en el primer versículo. El primer versículo parte diciendo, y Él os dio vida a vosotros. Déjeme contarle algo que no es una herejía ni tiene nada que ver con que no creamos en la palabra de Dios, sino que los traductores de la Biblia desde el griego hacia el español y algunos copistas también para la mejor comprensión del texto,
quisieron poner una cláusula inicial en el versículo 1. Y esta cláusula que insertaron al inicio del versículo 1 es, y Él os dio vida a vosotros. Esa sección no está. ¿Y por qué me es importante en esta mañana de que usted sepa que esa sección en el original no está? Porque el énfasis del apóstol Pablo en los primeros 3 versículos del capítulo 2 no es que tengamos esperanza. El énfasis del apóstol Pablo no es que nosotros digamos, bueno, Dios nos dio vida, así parte el pasaje. El énfasis del apóstol Pablo en el versículo 1 es que sepas que tú estás muerto. Porque el capítulo anterior nos viene hablando de la gloriosa salvación de Dios, de cómo Dios ha desplegado su salvación a través de la historia, de cómo ha desarrollado la salvación desde la eternidad hacia nuestro tiempo. Por tanto, nosotros deberíamos leer el pasaje de esta manera. Estábamos muertos en delitos y pecados. Así empieza el versículo 1. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Me gustaría que pongamos atención al primer concepto que nos lleva a mirar el apóstol. El primer concepto que nos lleva a mirar el apóstol Pablo es que tú y yo estábamos muertos. ¿Te has puesto a reflexionar alguna vez en qué significa esto de estar muerto? Muchas veces nosotros miramos estar muerto como una imagen figurativa, como una ilustración, no como algo concreto, no como algo de verdad. Y a veces decimos, bueno, sí estábamos muertos espiritualmente, o sí estábamos muertos tal vez moralmente. No seguíamos la ley de Dios y en eso estábamos muertos, pero estábamos vivos. Seguíamos estando vivos y tal vez podíamos hacer algunas cosas buenas también. El apóstol Pablo, es interesante aquí que usa el sustantivo en el griego que se llama necros. Necros significa muerto, pero no está hablando de una muerte moral, no está hablando de una muerte figurativa o de gente que es inanimada, porque a veces nosotros asociamos este primer versículo de Efesios capítulo 2, versículo 1, como si nosotros éramos títeres, como marionetas muertas, inanimadas, como los ídolos, como estas estatuillas que nos muestra el Antiguo Testamento. No nos está hablando el apóstol Pablo de este tipo de gente muerta. Está usando el sustantivo necros en el griego. ¿Y qué significa necros en el griego? Algo que está podrido, algo que ya está muerto, algo que ha perdido la vida. Está hablando de la vida biológica. Está usando un concepto biológico, no lo inanimado, sino está usando un concepto biológico. Y de necros viene la palabra necrosis. ¿Usted sabe lo que es necrosis? La necrosis es cuando la carne o la piel se pudre y está muerta y hay que extirparla. Eso es necrosis. Necros, muerte. Necrosis, algo que ya está podrido y que hay que cortar porque está infectado. Hacia allá nos está llevando a mirar el apóstol Pablo. Tú y yo estábamos muertos, podridos, no teníamos vuelta, biológicamente podridos, muertos, infectados. Así es como estábamos sin el Señor Jesucristo. La necrosis es algo irreversible. Ninguno de nosotros, gracias a Dios, ha sufrido de esto, porque todos cuidamos nuestra piel, cuidamos nuestro cuerpo, eh, nos cuidamos higiénicamente. Las necrosis a veces vienen por infecciones, porque uno no se cuida la piel, y entonces viene la necrosis, infecta, la piel se pudre, se muere y hay que cortar, o extirpar el dedo, el brazo, la mano, etcétera, etcétera. Entonces, el apóstol Pablo está hablando de que nuestra situación era un estado irreversible. Cuando una persona tiene necrosis en una mano, en un dedo, en cualquier parte del cuerpo, esta situación es irreversible. No existe medicina, no existe solución, no existe cirugía. Lo único que te pueden hacer es cortar, extirpar esa parte que está muerta y retirarla, porque puede seguir contaminando el resto. De esa misma manera, tú y yo estamos muertos, pero todo nuestro ser. Imagínate todo tu ser necrótico, todo tu ser podrido, todo tu ser muerto, tu alma, tu cuerpo, todo completamente muerto. Así es como estábamos sin Jesús.
Entonces la primera declaración del versículo 1, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes estaban muertos, nosotros estábamos muertos. ¿Te das cuenta lo horrible que era nuestra situación? Un muerto no tiene capacidad de decidir. Un muerto no tiene capacidad de elegir algo que le convenga o no le convenga. Un muerto no puede elegir el sabor de su bebida. Un muerto no puede elegir si seguir a Cristo o seguir a Satanás, porque está muerto. Y en mayor medida el apóstol Pablo está diciendo, ustedes estaban necróticos, completamente podridos, o sea, ustedes no tenían vuelta. No es que viniera el médico con un desfibrilador y te diera electricidad para que volviera tu corazón a latir. No era esa la situación. Tampoco la situación en que tú estabas moribundo o desahuciado con un cáncer ya ramificado en todo tu cuerpo, sino que ya estabas muerto, muerto. Y sigue avanzando el texto en el versículo 1, porque me interesa que veamos esto, que es interesante. Tú y yo estábamos muertos, pero ¿en qué estábamos muertos? En nuestros delitos y pecados. No es que estábamos muertos porque la muerte recayó sobre nosotros. No es que nosotros estábamos caminando felices por la vida y de repente vino la muerte, nos infectó y morimos. No se trata de eso. El apóstol Pablo está diciendo que nosotros estamos muertos por nuestros delitos y nuestros pecados. A causa de nuestros delitos y pecados nosotros nos fuimos muriendo. Quiero volver a la idea anterior de la necrosis, del necros. Cuando una persona tiene necrosis en una mano, en un miembro de su cuerpo, es porque ese miembro del cuerpo no fue cuidado. Probablemente se infectó, cayeron otras bacterias, la persona no se lavó por ahí, no se curó, no se puso parchicurita, nada. Dejó la mano estando ahí y siguió haciendo muchas cosas de forma normal. E incluso forzó esa mano que estaba ya infectada. Al final, ¿qué ocurrió con la mano? Que tiene necrosis y hay que cortar. El apóstol Pablo nos está llevando a pensar en esa idea. Ustedes nacieron casi muertos, ustedes nacieron malos, pero en el transcurso de su vida ustedes fueron aún más pudriéndose. Ustedes cada vez se fueron muriendo un poco más. A lo largo de sus vidas, cada vez que ustedes pecan y cometen delitos, ustedes se van machacando, se van muriendo, se van aplastando. El pecado va matando tu carne y tu alma. El pecado va pervirtiendo tu mente. Entonces no es que nosotros pobrecitos andábamos por la vida muertos y que la muerte cayó sobre nosotros. Y qué terrible. Nosotros mismos nos íbamos matando. Nosotros mismos íbamos aumentando la necrosis. Nosotros mismos íbamos aumentando la pudrición que está en nosotros. Nosotros mismos acrecentábamos el mal. Nosotros mismos ejercemos la maldad. Nosotros mismos nos vamos matando día a día sin Jesús. Esta no es una enfermedad que contrajimos. No es que nos pegamos la enfermedad del pecado. Hay un filósofo que de nombre Rousseau y decía que el ser humano nace bueno. Nace bueno y a lo largo de la vida se va haciendo malo. Había otro filósofo, que era un príncipe, que es Maquiavelo. Y Maquiavelo decía que el hombre nace malo y que a lo largo de la vida va aprendiendo a ser bueno. ¿Está alguno viendo los dos? Ninguno. El hombre nace malo y se va haciendo cada vez más malo. El hombre nace infectado y va infectando cada vez más el mundo. El hombre nace podrido y se va pudriendo cada vez más a lo largo de su vida. Eso es lo que va ocurriendo con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va pasando en nuestras vidas? Nosotros vamos acrecentando el mal, nosotros vamos agudizando la pudrición, nosotros vamos infectando más el mundo. ¿Tú vivirías con un cuerpo muerto ahí en el living de tu casa? Que ya lleva un año muerto ahí en el living de tu casa, ¿cómo estaría tu casa? Con mal olor, con olor a podrido. Probablemente habría muchos insectos alrededor y la imagen sería muy tétrica, porque los gusanos estarían comiéndose el cuerpo y podrías contraer enfermedades ahí, infecciones, algún virus.
Es algo peligroso, es algo que no se debería hacer. Ese era nuestro caminar. Nosotros estábamos podridos, íbamos infectando con mayor pudrición, íbamos acrecentando la maldad. Y eso solamente lo dice el apóstol Pablo en el versículo 1. Ustedes estaban muertos, necróticos, sin vuelta. Ustedes no tenían quien los salvara. Y aún peor, seguían ejerciendo y haciendo el mal porque es lo único que saben hacer y pueden hacer estos muertos. Somos como zombies que lo único que quieren hacer es el mal. Y luego el apóstol Pablo en el versículo 2 nos lleva a mirar otra perspectiva de nuestra pecaminosidad, de nuestra desesperanza. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales anduvisteis en otro mundo. Ahora el apóstol Pablo nos lleva a mirar, a salir de nuestro estado de muerte. O sea, nosotros estábamos muertos, completamente perdidos, pero ahora nos lleva a mirar otra perspectiva de nuestro estado de muerte y nos lleva a mirar una perspectiva aún más global, para que sigamos mirando cuán grande era nuestra desesperación, nuestra desesperanza. Y es como que nos saca de nuestra perspectiva individual y nos lleva a mirar una perspectiva colectiva. ¿Y cuál es esta perspectiva colectiva? Es que había una corriente y que nosotros estábamos siendo arrastrados. Y mientras más gente se suma a esta corriente, más fuerte es la corriente. Más fuertes somos arrastrados. Seguíamos la corriente del príncipe de este mundo. El apóstol Pablo no está mostrando la imagen simplemente como de un río que sigue su corriente, sino que este es un océano con una gran corriente y que tú y yo contribuíamos al peso de esta corriente. La idea más precisa a la que el apóstol Pablo nos está llevando es que nosotros éramos muertos y seguíamos la corriente de este tiempo. Y con el tiempo, él se refiere a nuestra cultura. Culturalmente, la humanidad completa, toda su ética, todo lo que nosotros creíamos que estaba bien, está mal. Y nosotros seguíamos la corriente. Muertos, inmersos en un océano gigante, siguiendo todos la misma corriente de maldad. Todos acrecentando el mal, todos aumentando la maldad. Y seguíamos la corriente. Y fíjate lo que dice el versículo 2, porque esto es terrible para nosotros. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que además de muertos, podridos, hacíamos todo, absolutamente todo lo que Satanás quiere que hiciéramos. Además de muertos, éramos esclavos. Además de gente podrida, éramos gente que no tenía voluntad. Porque fíjate lo que dice el versículo 2. Y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros estábamos en este mar, siguiendo esta corriente. Éramos arrastrados por ella y no podíamos salir de ella, porque son millones y millones de personas las que van formando esta corriente. Satanás comandando y llevando el cauce de este gran océano de muerte y de perdición. Imagínate tú, quiero que por favor pienses en esto. Imagínate tú estuvieras en un mar donde hay millones y millones de personas y todos te están empujando hacia un fin, hacia un punto determinado. ¿Existe forma de que tú puedas salir de allí? Tú podrías ir en contra de los millones y millones de personas, podrías ir en contra de la corriente, es imposible. Es imposible. Tú te has bañado tal vez en un río donde la corriente es muy fuerte. Uno con mucha suerte se puede lograr mantener, pero la corriente finalmente te lleva porque es más fuerte. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Además de muertos, estábamos nosotros inmersos en una inmensa corriente donde hay millones y millones de personas trabajando para esta corriente, para que esta corriente corra con más fuerza. Así es como estábamos de perdidos. O sea, tú no podías salir, no tenías la opción de salir, no tenías la oportunidad de salir de esta corriente de maldad y de muerte. Y nos dice el versículo 2, el Espíritu
que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu que lleva por la corriente a la gente es el padre de estos hijos de desobediencia. Tú y yo teníamos un padre, tú y yo nunca hemos sido huérfanos. Jamás hemos sido huérfanos. O éramos hijos de Satanás, hijos de desobediencia, o somos hijos de Dios. Sin Cristo, sin el Señor Jesús, tú y yo lo más probable es que estábamos inmersos en ser hijos de desobediencia. O sea que naturalmente nacemos desobedientes. Naturalmente, desde el vientre de nuestra madre, nosotros nacemos en desobediencia y trabajamos para que esta corriente sea más fuerte, porque nuestro Padre quiere que esta corriente sea más poderosa. Nuestro Padre que es Satanás. Sin Jesús, tu Padre es Satanás. Y luego, para acrecentar todo y para terminar esta sección tan horrible de nuestra condición, el apóstol Pablo cierra esto en el versículo 3. Y el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Tú le puedes enseñar a un animal que tenga ética? ¿Tú le puedes enseñar a tu perro que sea moralmente bueno? ¿Tú le puedes enseñar a tu perro que orinar en ciertos lugares está mal éticamente? Uno no le puede enseñar esas cosas a un animal porque los animales actúan por instinto. Los animales no actúan por la lógica o la ética o la razón. Los animales actúan por instinto. Fíjate cómo estábamos tan muertos nosotros, que lo único que seguíamos eran los deseos de nuestras carnes, o sea, nuestros deseos carnales despertaban en nosotros algo y nosotros lo hacíamos. De forma desesperada, no teníamos control, éramos esclavos de nuestra concupiscencia, no teníamos posibilidad de escapar. ¿Existe alguien bueno? No. ¿Existe alguien bueno sin Cristo? Imposible. Sin Jesús no existe nadie que pueda ser moralmente bueno. Nadie. Porque fíjate lo que dice el versículo 3. Haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, tú y yo no teníamos voluntad. Hacíamos lo que nuestra carne dicta. Y con la carne no estamos hablando del cuerpo. Estamos hablando de la concupiscencia, de la naturaleza caída, del injerto del pecado que hay en ti desde el momento que tú naces. Sigues tú esa voluntad. Sin Cristo tú estás completamente muerto. Entonces, en esta primera parte, el apóstol Pablo nos lleva a reflexionar en tres dimensiones de nuestra muerte. La primera dimensión es que somos moralmente muertos, depravados, degenerados, mentirosos, traidores, hacedores del mal. ¿Has mentido? ¿Has robado? ¿Has matado? No puedes decir que no has matado, porque cuando tú ofendes a alguien, cuando tú lo calumnias, tú lo estás matando. Éramos moralmente muertos. La segunda dimensión es que estábamos muertos físicamente. Físicamente nuestro cuerpo estaba caminando hacia la muerte y una muerte horrible. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en otra parte habla de que los cristianos tenemos que usar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia, no como instrumentos de injusticia. Sin Cristo tú y yo usábamos nuestra carne, nuestro cuerpo como instrumento de la injusticia y estábamos acrecentando nuestra podredumbre. Entonces tú algún día ibas a morir por alguna enfermedad o de viejo y después ibas a seguir muriendo porque te ibas al infierno. Entonces estábamos moralmente muertos, físicamente muertos y eternamente muertos. Porque una vez que tu carne muera, una vez que tu carne se pudra, tú también ibas a morir eternamente y para siempre. Entonces las tres dimensiones que nos invita a reflexionar en la primera sección el apóstol Pablo es que éramos moralmente muertos, físicamente muertos y eternamente muertos, completamente desesperanzados, completamente olvidados, completamente abandonados, sin nadie que nos pueda salvar, ni nosotros mismos nos podíamos salvar.
sin alternativa. Y vamos a la segunda sección, del versículo 4 al 6. Nuestra realidad esperanzada en Cristo. Nuestra realidad esperanzada en Cristo. Este es el segundo punto y final. Nuestra realidad esperanzada en Cristo. Nosotros seguimos viviendo la realidad. Nosotros seguimos viviendo en este mundo. Aún el príncipe de este mundo sigue llevando a la gente por su corriente. Pero ahora hay esperanza. Fíjate lo que dice el versículo 4. Por favor, ve a tu Biblia y fíjate lo que dice el versículo 4. Pero Dios, así empieza el versículo 4. Pero Dios, qué glorioso es ese pero Dios. ¿Recuerdas todo lo que vimos? Muertos, necróticos, sin vuelta, completamente podridos, sin alternativa de vivir, inmersos en una corriente oceánica gigante que nos arrastra hacia el infierno. Todos haciendo el mal y acrecentando la maldad en el mundo, y matando y destruyendo y mintiendo y siendo depravados, degenerados, aumentando la maldad en la tierra, levantando nuestros propios dioses, nuestros propios ídolos. Pero Dios no nos dejó como estábamos. Dios no permitió que siguiéramos necróticos, muertos. Dios no permitió que siguiéramos muertos espiritualmente ni físicamente. Dios nos sacó de la corriente. Pero Dios rompe con la historia y rompe la normalidad. Es glorioso pero Dios, esta cláusula, porque lo normal en la historia era que tú y yo siguiéramos en la corriente, siguiéramos necróticos, muertos, siguiéramos acrecentando el mal y nuestro fin sea la muerte eterna. Eso era lo normal, eso es lo común, eso era lo regular. Sin embargo, Dios viene a romper con lo regular, viene a despedazar la historia. Si la historia iba caminando hacia un rumbo que era muerte, Dios no, irrumpe en la historia. Dios, pero Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 4, después de este pero Dios, que es rico en misericordia. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por esto. Porque no basta ser simplemente misericordioso. Hay que ser rico en misericordia. Rico en misericordia, que la misericordia sobre. Yo estoy seguro que tú has sido misericordioso en muchas ocasiones de tu vida. Y has tenido que dejar de ser misericordioso. Estoy seguro que probablemente de ti han abusado porque has sido misericordioso, porque has sido compasivo. Y tu misericordia se acaba y le terminas cortando la misericordia a aquella persona. Estoy seguro que has vivido alguna situación así donde tú ayudas a alguien y le ayudas una y otra vez y le vuelves a ayudar y no entiende y sigue recayendo y te miente y te engaña y te roba y te maltrata y te escupa incluso hasta que tú dices estoy harto, ya no doy más, ya no te puedo seguir ayudando, ya no puedo seguir siendo misericordioso contigo. Dios no se cansa. Esa es la gran diferencia. Dios no se cansa. Dios ve toda esta gente muerta. Dios ve cómo esta gente muerta no quiere estar con Dios. Al contrario, huyen de Dios y van lejos de Dios. Y se levantan ídolos. Ídolos que también están muertos. Así como dice el Salmo 115. Hacen ídolos que tienen ojos pero no ven, boca pero no hablan, nariz pero no respiran, oídos que no oyen, manos que no palpan, pies pero no caminan. Así son como los que les hacen, los tallan a estos dioses muertos. Dioses muertos para gente muerta. Gente que no le interesa tener una relación con Dios. Gente que rechaza a Dios. Gente que incluso quiere quitar del trono a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, solamente el único que puede irrumpir en la historia, romper la historia y romper la normalidad, es Dios que es rico en misericordia, porque a Él la misericordia le sobra. La misericordia la tiene de sobra, la tiene en grandes riquezas. Rico en misericordia. No es simplemente misericordioso. Para venir e irrumpir en la historia, Dios tiene que ser rico en misericordia. Para rescatar al asesino, para rescatar al degenerado,
para rescatar al infiel, para rescatar al ladrón, para rescatar al mentiroso, para rescatar al que es cagüinero, para rescatar a aquel que todos odian, porque a todos les cae mal. Hay que ser rico en misericordia. Y Dios así es, rico en misericordia, pero no se queda ahí, porque no es simplemente la misericordia de Dios que lo mueve, sino que lo mueve el amor. Y esto es potente, hermanos. Esto es potente. ¿Por qué tú puedes ser misericordioso y no amar? Tú puedes tener misericordia por alguien y no amarlo. Tú puedes ver a alguien en la calle pidiendo un poco de dinero y puedes ser misericordioso con esa persona, pero puede que tú no lo ames. Dios es misericordioso y además nos ama, nos ama. No es simplemente misericordia lo que lleva a Dios a intervenir en la historia, sino que es el amor. ¿Tú darías tu vida o la vida de tu hijo por alguien que está muerto? ¿Tú entregarías a tu hijo para que esa persona muerta tenga una mejor sepultura? Es algo ridículo. ¿Tú entregarías todos tus bienes para que un muerto sea honrado? Es algo ridículo. ¿Tú entregarías lo más preciado por un muerto? ¿Por una persona que no tiene esperanza? ¿Por una persona que ya no tiene vuelta? No lo harías. ¿Tú entregarías a tu hijo para que un drogadicto enmiende el camino? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer eso? Esa persona ya no tiene vuelta. Esa persona ya no tiene esperanza. Dios entregó a su hijo para gente que no tiene esperanza. Dios entregó a su hijo Jesús por gente que le escupió en la cara. Dios entregó a su hijo para que tú y yo tuviéramos vida y salvación. Y ese es el amor de Dios. Dios mostró su amor en que dio a su hijo, dio lo más preciado que él tenía, lo más grande, el mayor regalo, el tesoro más precioso que Dios tenía. Es su hijo Jesús. Y lo entregó para morir por nosotros. Dios entregó todo por aquellos que no tenían esperanza. Y déjame terminar esta idea porque esta idea es preciosa. Por lo general, nosotros entregamos algo para tener algo a cambio. Nosotros entregamos algo para obtener un beneficio. Tú si le das algo a tu hijo o le das algún premio porque quieres que tu hijo te compense ese premio. Y está bien, uno le está enseñando. Cuando uno va al negocio y entrega dinero, ¿para qué? Para que me entregue algún producto, algún bien. Está bien. Pero ninguna de las anteriores es amor. El amor no es un canje. Dios no envió a su hijo para canjear humanos, para canjear gente. Dios envió a su hijo porque era la única forma en que tú y yo pudiéramos ser libres. Dios no hizo un canje. Porque si Dios hubiera hecho un canje, él sale perdiendo. Dios no espera nada de ti. Dios no espera que cuando Él haya enviado a su hijo o le envió a su hijo, tú ahora seas una mejor persona y tú alegres a Dios. He escuchado muchas veces predicadores que dicen que nosotros le sacamos una sonrisa a Dios. Eso no es así. Dios no espera nada de ti. Dios no espera que tú seas mejor. Dios no espera que tú ahora seas el mejor entre los seres humanos. Dios no espera nada de ti. Tú no puedes impresionar a Dios. ¿Sabes quién te va transformando? El Espíritu Santo, por medio de Jesucristo. ¿Sabes quién te va perseverando? El Espíritu Santo, por medio de Jesucristo. Porque tú no puedes impresionar a Dios. Todo lo que hay en ti es Cristo en ti. Todo lo que hay en ti es la obra del Espíritu Santo en ti, no tú. Dios no espera nada de ti. Dios te tomó y te sacó de esa corriente porque Él te ama. Porque Él te ama. Es un amor inexplicable. No es un amor que busca canjear algo. Bueno, yo te rescaté, ahora tienes que darme gloria. Nosotros le damos gloria a Dios porque ahora le amamos. No porque es un canje. Tú me rescatas, yo te doy gloria. No se trata de eso. La relación entre Dios y la iglesia es de amor. Es de amor. No es canje. Es amor. Un amor que si antes nosotros estábamos acrecentando la maldad, ahora este amor va acrecentándose en la iglesia.
Si antes tú y yo estábamos pudriéndonos cada día más, ahora cada día nos estamos vivificando. Porque no se trata de que Dios haya canjeado algo en ti. Él sigue haciendo la obra en ti. En todo esto Dios sale perdiendo. Pero el amor es así. El amor es sacrificial. El amor no es un canje. Y Dios no ha canjeado. Dios ha entregado sin retorno, sin vuelta, porque Él te ama. Él te ama profundamente. Y aquí viene lo glorioso de la salvación, versículo 5. El versículo 5 dice, si usted me acompaña en su Biblia, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Podías elegir ser salvo? No, porque estabas muerto. ¿Podías elegir a Jesús? No, porque estabas muerto. Él vino y te dio la vida para que tú pudieras ver a Cristo. Tú no puedes hacer nada por tu salvación. Toda la salvación depende del Señor Jesucristo, que murió y resucitó de entre los muertos. Dios te ha amado tanto, tanto que envió a su Hijo para que tengas vida, aún estando muerto en tus pecados. El que entiende esto, estabas podrido, no había vuelta para ti. Lleva tu mente hacia Ezequiel capítulo 37 y mira la imagen del profeta. Dice la Biblia que el profeta es trasladado hacia un valle en Babilonia, un valle horrible que era un cementerio de guerra. Los babilónicos no enterraban a los muertos en las guerras, a los enemigos, porque para los babilónicos dejar los cuerpos en un foso común gigante era una deshonra, porque venían las aves, los animales del desierto y se comían las carnes y quedaban solamente los huesos, y si es que quedaban los huesos. Era lo más indigno que podía ocurrir. Y esa es la imagen que ve Ezequiel, un valle de huesos secos. ¿Tú crees que un hueso seco puede volver a ser un ser humano? Es imposible. Es imposible. ¿Qué gana Dios dándole vida a gente que está muerta? Nada, nada. Sino que además de esto, Él te dio vida. Aunque Él no gana nada, Él te dio vida. Porque te ama. Aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La salvación no depende en ningún aspecto de ti, en nada. Tú estabas como un hueso seco, completamente muerto, sin esperanza. Y Él te levantó, puso tendones, puso carne, afirmó tus músculos y te dio piel y te dio un espíritu. Y ahora puedes tener vida, y vida en abundancia. Y ya con esto voy terminando. Versículo 6. Juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué precioso este final. Porque todo lo que hemos descrito, versículos 3, 4 y 5, 4 o 5, perdón, ya es suficiente. Estábamos muertos, estábamos en un océano de una corriente gigante hacia el infierno, sin espacio para escapar, y no queríamos escapar porque estábamos muertos. No teníamos voluntad, sino que hacíamos la voluntad de nuestra concupiscencia, del pecado que hay en nosotros. No teníamos la capacidad de elegir, no teníamos la capacidad de elegir a Dios o de elegir el mal, sino que hacíamos simplemente el mal. Estábamos completamente perdidos, no había esperanza para nosotros, completamente perdidos. Y Dios viene, irrumpe en la historia y nos saca de este océano de maldad. Nos da vida, nos restaura y nos da vida junto con Cristo. Si Cristo vive, nosotros vivimos. Ahora somos vivos por Cristo. Nos ha levantado de la muerte, nos ha restaurado. Pero a Dios no le basta eso. No le basta. Sino que dice, nos ha resucitado junto con Cristo también. Tú y yo no moriremos. Tu cuerpo puede morir por un tiempo, porque cuando Jesús vuelva, Él va a restaurar los cuerpos y resucitaremos y viviremos con Él por siempre y para siempre, con nuestros cuerpos resucitados y glorificados. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. El apóstol Pablo lo ve como algo en el pasado.
pero tiene dos usos. Es algo en el pasado, porque antes estábamos muertos y ahora estamos vivos, y es algo para el futuro, porque nuestro cuerpo, si Jesús no viene antes, va a morir. Pero cuando Jesús vuelva, Él nos resucitará y nunca más moriremos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo? Juntamente con Él nos resucitó, nunca moriremos, nunca veremos la muerte, porque Él vive, porque Él vive, yo vivo, porque Él vive, tú vives, porque Él vive, la iglesia tiene vida. Si antes estábamos caminando en un sendero de muerte y íbamos muriendo cada vez más y nos íbamos pudriendo, ahora vamos en un camino de vida y vamos vivificándonos cada día más y cada día más. Y no le basta a Dios con eso simplemente, sino que dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Sabes cuál era tu lugar antes? En un tribunal, en el asiento del culpable. ¿Sabes cuál era tu lugar antes? En el asiento del fondo, al final, donde van los despreciados, aquellos que no tienen nada de qué jactarse. ¿Sabes cuál era tu condición antes? La de un esclavo, encadenado, sin voluntad propia. ¿Sabes cuál era tu lugar antes? En un ataúd, en una tumba, porque estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero a Dios no le basta con simplemente darnos vida, salvarnos, restaurarnos, perdonarnos, salvarnos por gracia, sino que nos hace sentar en los lugares celestiales, junto con Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? El Salmo 24, versículos 3 al 6 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. O sea, nadie. Nadie. Nadie podía subir al monte santo de Jehová, pero ahora por Cristo toda la iglesia puede subir al monte santo de Jehová y tenemos nuestro lugar. Tenemos nuestra silla en la mesa de Cristo. Tenemos nuestro espacio en la mesa de Jesús. Antes nadie podía subir al monte santo de Dios, pero ahora toda la iglesia puede subir y tiene su asiento reservado. Gloria a Dios por eso. De muerte necrótica, sin vuelta, has pasado a vida y vida en abundancia. De hijo de ira, has pasado a ser amado. De condenado, has pasado a sentarte junto con Cristo, el Rey justo y bueno. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Primera parte, éramos muertos sin esperanza. Pero Dios, que es rico en misericordia, y tanto nos amó, que ahora somos salvos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo por eso. Le invito a que tengamos un momento de oración al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no merecíamos salvación y tú nos salvaste. Gracias, Señor, porque estábamos muertos en nuestros pecados y tú nos diste vida. Gracias, Señor. Gracias porque nosotros estábamos necróticos, podridos, infectados. Y tú nos sanaste. Tú nos diste vida. Tú nos limpiaste, nos restauraste. Sanaste nuestras heridas. Limpiaste nuestra maldad. Nos has hecho justos. Como dice tu palabra, has puesto lugares junto a ti. Tú quieres que nos sentemos contigo, gente que era mala, gente que era lo peor, Señor. Tal vez ninguno de nosotros ha matado, ninguno de nosotros ha engañado o estafado a alguien, pero sí te ofendíamos a ti. Y cada vez que nosotros no te damos la gloria, te ofendemos. Perdónanos, Señor. Porque a pesar de cómo nosotros somos, tú eres rico en misericordia, tú no te cansas de nosotros. Gloria a Dios por eso, porque tú no te cansas. Nosotros nos cansamos de la gente, pero tú no te cansas. Gracias por eso. Muchas gracias. Porque eso nos da esperanza de que tú nos vas a perseverar. Tú nos vas a perseverar en este camino. Tú nos vas a santificar. Señor, ayúdanos a darte gloria. Ayúdanos a vivir como gente que está viva, gente que ha despertado,
Gente que ahora le da toda la gloria y la honra a Jesús el Señor. Bendice tu iglesia, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que tengan una maravillosa semana, que el Señor les bendiga.